¿Cómo están? Vamos a esperar a que se una Ricardo. Hola Ricardo. Hola Ivana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Ahora me voy a subir un poquito. ¿Nos escuchan bien del otro lado? ¿Alguien que nos dé el ok? ¿Alguien que nos diga hola? Hola, Time, ¿nos escuchan bien? Bueno, se me cae. Perfecto. Bueno, a ver, mientras acomodo la cámara. Bien. Ahí. Bueno, mientras la gente va ingresando a la sala del vivo, vamos a ir, bueno, primero me parece pertinente presentarte y presentar al tema, entonces mientras la gente se empieza a sumar, le vamos contando que esto es Conversaciones Cruzadas y que en esta ocasión el invitado de nuestra cooperativa de Rincón RH es Ricardo Cerrulla. Para quienes quizás no lo conozcan, Ricardo, bueno, es docente, un destacado periodista y escritor de Santa Fe. Él es autor de 4 libros, 3 de ellos nos invitan a reflexionar sobre la problemática del medio ambiente. Y bueno, hoy precisamente vamos a abordar un tema relacionado con eso en este vivo de Rincón. Así que bueno, mientras esperamos, si quieren, algunos minutitos a que siga entrando gente en la sala y, y podemos arrancar. Buenas, buenas noches. Hola, buenas noches. Se sigue sumando gente a poquito. Les decía, para las personas que recién ingresan, que en esta ocasión junto a Ricardo vamos a estar conversando sobre ciertas cuestiones relativas al contexto socioecológico del río Paraná. Bueno, eh, vamos a arrancar. Hola. Bueno, quizás alguna de las personas que esté en este momento en el vivo no lo sepa, pero en el río Paraná en el último tiempo, por un lado, padece una bajante histórica, una de las mayores bajantes históricas en muchas décadas, realmente preocupante, y por otro lado, eh, bien, el río Paraná en las últimas décadas en la esfera pública fue tema de debate. El debate fue en torno a la privatización que afectaba al río. Privatización que algunos medios de comunicación eh, trataron como tema como hidrovía. Nosotros lo que planteamos con el grupo y con Ricardo es que estamos hablando del río Paraná y que no es una hidrovía. Y bueno, y nos parece que era importante traer este debate a la mesa porque tanto en los debates gubernamentales, provinciales, regionales, locales, y también en la manera en que se plantean los medios de comunicación hegemónicos, hay un gran ausente, y es el factor socioambiental.
siempre se da como un debate en términos economicistas y mercantiles. Estamos hablando de los recursos naturales, el río es uno de los más importantes que tenemos aquí en nuestro país, entonces nos parecía importante traer a la mesa este tema y empezar a reflexionar sobre bueno, ciertas cuestiones que atañen a la circunstancia. En los dos fenómenos, estoy convencida de que están relacionados, son fenómenos multicausales y que ponen en juego nuestro presente y también nuestro futuro, y el futuro, bueno, de las generaciones venideras, por eso creemos que tenemos que visibilizar esta cuestión. Quizá para comenzar, no sé si te parece, Ricardo, estaría bueno explicar por qué remarcamos esto de el río Paraná no es una hidrovía, es un río, de dónde viene esa denominación, como para, bueno, contextualizar a la gente que está en la sala. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por la invitación, a los amigos de Rincón, y gracias a la gente que con este frío de la noche se une a este Instagram en vivo para hablar de algo que parece tan lejano y es tan cercano, ¿no? Es nuestro. Cuando durante la noche de hoy veamos algunos números, cuánto dinero sale desde allí, cuánto nos queda, qué es lo que sale, porque no solo sale mercadería, salen también otras cosas por allí, muchas de las que no sabemos. ¿Quiénes lo retiran? ¿Por qué lo retiran? ¿Desde cuándo? Vamos a ver que es muy cercano a nosotros y que tiene que ver con cuestiones políticas, económicas, ambientales, éticas, que hay un montón de cuestiones. Pero bueno, respondiendo un poco a lo que Ivana preguntaba, hidrovía es en realidad, bueno, yo soy periodista y como tal somos muy celosos de los periodistas, los literatos, los filósofos, somos muy celosos de los términos, de las palabras, porque claro, es nuestra herramienta de laburo. Nosotros somos artesanos de la escritura y artesanos de la palabra. De hecho, somos laburantes, trabajadores de la imagen, de la escritura y de la palabra. Hidrovía es un término inventado. Es más, si uno va al diccionario y busca hidrovía, no aparece. Porque es un término inventado, porque cuando a vos te quieren sacar la soberanía, lo primero que tienen que sacarte es la soberanía cultural o la soberanía de la palabra. Entonces, en realidad, cuando hablan de hidrovía, ponen ese término, que es un término mucho más frío, un término que no dice nada, para hablar del río. Es el río, es nuestro río. Nadie diría, che, ¿vamos a pescar a la hidrovía? ¿Qué te parece si Claro. vamos a ver un amanecer a la hidrovía? Entonces, es un término que inventaron, Casi alejado de todo, fetichista. claro, y alejado de todo, alejado de nuestras costumbres, de nuestra manera de expresarnos, de lo que significa. Andá a decirle a un norteamericano que tiene el Mississippi que eso no es el río, que es el Mississippi. Andá a decirle a un egipcio que tiene el Nilo que eso no es un río, que eso es una hidrovía. Es un río. Lo que pasa es que El, además la cosmovisión comercial, mercantilista, hace que eso que los poetas, que Van der Mole le cantó, como el río Marrón, eso que era toda una cuestión muy dulce, que era el río, los tipos le pongan el término de hidrovía, o sea, una vía de comercio, como si eso te iba fuera a decir. Casi un como asfalto, una autopista, claro, como claro, sinónimo casi de autopista, una autopista de barcos, no sé. claro, es eso, es una autopista de barcos, pensalo. Nosotros le llamamos autovía a, a las autopistas, le llamamos autovía, una vía por donde circula el auto. Bueno, los chabones le pusieron hidrovía, un canal de comunicación de barcos para llevar, más que traer, para llevarse nuestra riqueza, nuestra cultura, para llevarse absolutamente todo. Pero está mal, no, bueno, Mempo Giardinelli, a mí me tocó hace poquito hablar en Sí. en una situación similar a esta,
con varias personas, y entre ellos estaba Mempo Giardinelli, creo que lo conocen, un escritor, enorme intelectual. Él dice, no nos dejemos robar la palabra. Es un río, no es la hidrovía. Por eso muchos de nosotros, cada vez que nos toca hablar del tema o escribir del tema, le ponemos la mal llamada hidrovía, porque lo que queremos es hablar del río. Bien. Esto es, bueno, se estableció este término, pero hubo un momento histórico en donde empezamos a hablar de hidrovía, en donde la palabra se instala también en la esfera pública. Para nosotros siempre fue el río Paraná. Bueno, ¿en qué momento histórico? ¿Cómo es que se llega a esta situación? ¿Y qué es lo que sucedió a lo largo de estos años para que estemos hablando de la privatización del río Paraná, de Hidrovía Sociedad Anónima? Hay una empresa detrás de todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió a lo largo de estos años? Toda historia tiene un comienzo, la de la hidrovía, la mal llamada hidrovía del río Paraná también. Entonces estaría bueno por ahí explicarlo. Hay que pensar que desde 1956 a 1992, en todo ese tiempo, en esos casi 50 años, el río lo controlaba un ente que se llama todavía Administración General de Puertos. Cualquiera que tenía que negociar, comercializar por nuestros ríos, debía pasar por una especie de aduana que es la Administración General de Puertos. En 1992, ubiquémonos en la década del 90, en la Argentina está el menemismo, donde se privatiza absolutamente todo, las radios, los canales de televisión, se privatiza las jubilaciones, se privatiza el agua, el teléfono, los trenes, todo se privatiza. Es la época de mayor privatización de la historia de la República Argentina. La privatización del río es la privatización más grande del menemismo. Para que nos demos una idea de esa época en que todo se privatizó, vos pensás el teléfono, el gas, los trenes. Bueno, de todas esas privatizaciones, la privatización del río fue la más grande, la mayor de todas las privatizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Aparece una privatización del río y la Administración General de Puertos ya no controla nada y la aduana no recauda. No recauda, la aduana no recauda. ¿Por cuántos años se hace eso? Se hace desde el 92 con una ley, que es la ley 24.093, y aquí yo quiero ser muy claro, acá hay que poner el ojo en el gobierno de Carlos Saúl Menem, sí, sin lugar a dudas, pero salió por ley. Entonces, todos los legisladores que en ese entonces tenían la cola sentada y que levantaron la mano, son tan responsables como el gobierno. ¿Qué es lo que hace esa ley, la 24.093? Descentraliza, provincializa y privatiza el río en sectores. Los legisladores lo permiten, pero además, en el año 2009, y yo quiero ser claro, espero que esto no afecte susceptibilidades de algunas personas, en el 2009 ya no está más Carlos Saúl Menem, está Cristina Fernández de Kirchner, y en el año 2009 se extiende esa concesión a un consorcio, que es un consorcio belga, donde hay una pequeña participación argentina, se extiende por 8 años más. Digo porque muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras por esto, en el año 2009, que estaba Cristina Fernández de Kirchner, amplían la concesión. Por esa concesión, algunos datos que voy a pasar actualizados. Vos pensás, por la mal llamada hidrovía hay 5 aduanas. De esas 5 aduanas, de Santa Fe, solo de la provincia de Santa Fe, el año pasado salieron 21.000 millones de dólares. Por allí salieron 21.000 millones de dólares. ¿Cuánto Solo le quedó de a la nuestra provincia? Solo de nuestra provincia. Y tengamos en cuenta que la cuenca abarca desde donde, por lo menos el tramo de Argentina, en el límite con Paraguay, hasta el Río de la Plata. Hasta el Río de la Plata y podés llegar hasta Uruguay si querés, donde se está haciendo Sí, siguiendo. aeropuerto.
Ahora, vos pensás, 21 mil millones de dólares, ¿qué es lo que sale por ahí? Bueno, sale gran parte de lo que nosotros los ambientalistas, los periodistas socioambientales, hablamos el extractivismo. O sea, sale todo lo que es la producción de nuestros cultivos transgénicos, la soja, el maíz, el trigo, pero Ujú, también sale, para que nos demos una idea, desde la cordillera de los Andes, de lo que es Andalgalá, que ujú, es una localidad de Catamarca, se va por un caño que tiene desde Andalgalá hasta Tucumán, se va gran parte de la riqueza, cobre, oro, estaño, lo que a vos se te ocurra, que es la minería a cielo abierto, que es extractivista sí. también, llega Ujú. hasta Tucumán y en trenes llega hasta el sur de la provincia de Santa Fe y en barco se va afuera. O sea que también sale riqueza, nuestra riqueza del subsuelo y también la Ujú. riqueza de nuestro campo. De esos 21 mil millones de dólares que salió de la provincia de Santa Fe, a la provincia de Santa Fe no le quedó nada, le Nada. quedó 0 pesos. Si alguien de los que nos está viendo ahora tiene un kiosco, un kiosquito, en el living de su casa abre la ventana y vende golosinas, cigarrillos, un kiosquito común de barrio, tiene que pagar ingresos brutos. Los que se llevan por la mal llamada hidrovía, que son 21 mil millones de dólares, no le dejan nada a la provincia de Santa Fe. Absolutamente nada le dejan a la provincia de Santa Fe. Lo que es terrible teniendo en cuenta la pobreza que tiene la provincia de Santa Fe y la necesidad que tiene de recaudar impuestos, pero además es absolutamente injusta en esta relación de que el tipo que no se escucha o la mujer que no se escucha tiene que pagar ingresos brutos con el kiosquito, el remisero que se quedó sin laburo y pintó el auto de verde y lo puso de remis para poder parar la olla todos los días, paga ingresos brutos, y estos tipos que se llevan 21 mil millones de dólares por la provincia de Santa Fe, no le dejan nada a la provincia. Para que nos demos una idea de lo que sale, y estamos hablando de cuestiones lícitas. Después, más Sí, adelante, si sí. ustedes quieren, vamos a hablar de la Ujú. cantidad de cuestiones ilícitas que salen por el río Paraná. No, y estaba pensando además cómo se venden a la sociedad este tipo de megaproyectos. Generalmente lo que se promete es trabajo, el ingreso de dólares, que tanto le preocupa al gobierno nacional, como estoy pensando el proyecto de de la instalación de granjas de cerdo, que también es una controversia actual, y que generalmente lo que termina sucediendo es que dejan más pobreza, territorios despoblados, desolados, territorios destruidos, recursos naturales recontra explotados, y uno dice, bueno, ¿a costa de qué, no? Estamos entregando también todo esto, estamos entregando nuestros recursos que no son renovables por nada, si la preocupación era dólares o la preocupación era mercantil, es 0 pesos lo que le queda a nuestro territorio, por lo menos al provincial. Este es un fenómeno que se repite en todo lo que es extractivismo, porque la mal llamada Uh hidrovía -huh. es parte del extractivismo. Nosotros los periodistas cuando hacemos periodismo de opinión solemos decir, cuando nos corren por algún lugar, bueno, pero esa es tu manera de ver las cosas, siempre diferenciamos los datos de la opinión. Entonces aparece ahora una frase muy en boga en este tiempo que es datos, no opinión. Uh -huh. Entonces, cuando vos planteás los datos, por eso yo cuando daba clase en periodismo, yo le decía a la privada que va, y está bien que así sea, es lógico, enseguida quieren opinar, ¿viste? Quieren hacer editoriales, notas de opinión. Yo le digo, está bien, es la manera que la privada tiene de llevarse el mundo por delante. Ahora, lo que le jode al poder, periodísticamente hablando, le jode más el dato, la información, que la opinión. No digo que esté mal opinar, yo de hecho hago mucho periodismo de opinión. Pero vos para opinar tenés que antes tener un bagaje informativo. Porque sabés que llega un momento en que si vos pensás una cosa y yo pienso otra, la discusión se termina con, bueno, esa es tu manera de ver las cosas, la mía es Sí. de otra manera. Cuando vos apareces con la información, con el dato concreto, ahí no hay manera de salir, no hay manera de escabullirse. Bueno, ¿por qué digo toda esta intro? Todo lo que es extractivismo no ha generado trabajo, pero no ha generado nada de trabajo. No ha generado trabajo el cultivo transgénico en la Argentina. Por el contrario, la tasa, el censo de la agricultura, el censo nacional de agricultura, plantea que en los últimos 20 y pico de años el campo argentino ha perdido
5 veces la mano de obra. Por lo tanto, aquellos que te dicen que, bueno, pero ahora hacemos soja transgénica, trigo HB4, tomate, porque así damos laburo, en realidad los pueblos, yo que recorrí mucho, pero muchísimo para escribir los libros, los pueblos rurales perdieron su idiosincrasia. Los pibes se fueron de los pueblos rurales porque esa chacra que tenía papá o tenía el abuelo, ya no la trabajan más ellos, alquilaron las tierras, porque ya es imposible laburar en esos lugares. Si vos recorres La Rioja, Catamarca, San Juan, todo lo que es el cordón montañoso con la minería a cielo abierto, son pueblos absolutamente empobrecidos, con un pasivo ambiental suculento, donde la mano de obra casi no existe porque todo es tecnológica y la mano de obra calificada viene de Canadá, viene de Estados Unidos, viene de Nueva Zelanda, no contratan nuestros ingenieros. Contratan alguna peonada y contratan muy pero muy poca y no dejan Ujú. generalmente ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, no dejan trabajo. Ahora, si como un embudo lo ponemos en la hidrovía, vos pensás que de la mal llamada hidrovía, de nuestros puertos sacan el 80% de la producción nacional. De cada 100 mangos que producimos, 80 mangos salen por el río. Yo dije que iba a dar datos, no opinión. Ujú. Por ese lugar hay 36 puertos privados, no puertos Ujú. de Santa Fe, puertos de Concordia, puertos de Rosario, son puertos privados. ¿De quién son? De Dreyfus, de Cargill, de Nidera, de Países, Monsanto, de semilleras. A ver, el negocio de los tipos no, es pero que ¿de te qué venden la países, semilla vos, de qué países vos digo pensás, son puertos, claro, los que son nombraste? Cargill, Dreyfus, Nidera son multinacionales que Ujú. ellos, el negocio, que te venden la semilla generada en un laboratorio, que además de eso te venden el veneno para esa semilla, para que mate todo menos esa semilla, se llevan la semilla por sus puertos, por sus Ujú. barcos y la comercializan. ¿Cuál es el negocio nuestro? Es la pregunta. Hay 36 puertos privados. En el 2020, solo en el 2020, por esos puertos salieron algo así como 56 millones de toneladas de granos. Una barbaridad. Por esos puertos sale de la lumbrera de Catamarca lo que yo te dije de Andalgalá. Y por esos puertos, por ejemplo, hay periodistas como dos amigos, de Los Santos y Carlos del Frade, que denuncian, bueno, Alcira Argumedo antes de morir, una enorme socióloga también lo denunció, por esos puertos, aparentemente, entra la droga que en el sur de la provincia está haciendo estragos con los monos, y por esos puertos hay una denuncia de que sale la trata de personas, salen nuestras chicas que desaparecen y después no encontramos y no sabemos qué pasó con ellos, salen por ahí de esos barcos. ¿Por qué? Porque nadie controla, porque lo poquito que pagan por lo que se va, lo hacen a través de una declaración jurada. No hay ningún inspector que entre al barco a ver si hay 2 millones de toneladas de granos, si hay qué es lo que hay. Ellos llenan una declaración jurada, cuando digo ellos es un consorcio belga que es el consorcio Jan Null y una argentina que es EMEPA. Ellos firman una declaración jurada y te dicen, mirá, me estoy llevando tanto, ¿eh? Ah, bueno, ok, vaya amigo. ¿Qué más llevan ahí? No sabemos. Por eso se sospecha, y hay una sospecha muy fuerte, de que por ahí entra gran parte de la droga a nuestro país y salen gran parte de las chicas de la trata de personas. Fíjense, yo les dije al principio que parece algo muy lejano y sin embargo es algo muy cercano, es muy nuestro, es de nuestra privada, es nuestra riqueza, es nuestra soberanía, es nuestro laburo, es todo por ahí, por el río Paraná. Sí, totalmente. Es terrible realmente escuchar esas cifras y bueno, todo lo que sucede en torno al río Paraná. Creo que fue a fines de abril que Hidrovía Sociedad Anónima se le vence la concesión que tenían sobre el río Paraná. Y ahí empieza nuevamente, bueno, esto, a salir en la esfera pública la controversia y ver qué es lo que el gobierno hacía con el río Paraná, porque después de muchos años
nuevamente tenían la posibilidad de, de retener el control de parte del gobierno nacional. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un decreto, bueno, ¿qué es lo que establece ese decreto y en qué situación se encuentra hoy el río Paraná? Cuando este nuevo gobierno toma a cargo, exactamente el 30 de abril vencía la concesión al consorcio belga argentino y decíamos, ¿qué hará el gobierno? Bueno, ahí empezó a hablar de que iba a renovar, que le iba a renovar la concesión, como en el 2009 lo hizo el anterior gobierno. Otros dijeron que no, que iban a llamar a un nuevo pliego licitatorio porque se le iba a dar a otro. Y nos esperanzamos cuando dijeron que se iba a nacionalizar. Digo, algunos nos esperanzamos porque vos pensás que hoy por hoy, durante todo este tiempo, ellos usaron el río para llevarse lo que querían sin demostrar nada. Todas las obras de dragado y balizamiento la hicieron subsidiadas, o sea, el Estado Nacional le pagó lo que ellos hicieron para que los barcos puedan entrar. Y además ellos cobran peaje, de los cuales no le dejan nada ni al Estado provincial ni al Estado nacional. Solo del año 95 al 2000, mirá que estamos lejos, recaudaron algo así como 235 millones de dólares. Como esto es mucha plata y nosotros no nos damos cuenta de cuánto es, piensen algo así que son como 39 millones de dólares por año lo que recaudaron de peaje y demás cuestiones. Como había que balizar nuevamente la bajante del río, algunas cuestiones ambientales que pasaron de que se comieron parte de la ribera, había que balizar nuevamente, ahí se planteó de nacionalizar. Y estábamos todos muy contentos, fue el decreto 320 del 2020 primero, que veía que se iba a hacer, pero después eso se dio de baja y se hablaba de una nueva ampliación de la concesión. Mucha gente se movilizó, todavía hoy se está movilizando, muchísima gente Incluso se acá movilizó. hubo movilizaciones en Santa Sí, Fe, en hubo Corrientes, en, en y Rosario, la ni china ni belga, en el río es claro, nuestro. claro, sí, sí, hubo y va a seguir habiendo, hasta que salió hace muy poquito el decreto 949 de 2021, que lo que está diciendo ahora es de tener por un año, hacer las obras y que quede en manos del Estado, y después ver qué pasa. Ese después lo que nos da miedo. Entre aquel decreto 320 y este nuevo decreto 949, la verdad que avanzamos mucho, estamos un poco mejor de lo que era. Nuestro temor es que, como nuestro país no tiene política de Estado, sino que tiene políticas de gobiernos y se van modificando, es que sea tan solo estos 12 meses para hacer las mejoras que hay que hacer y luego se vuelva a concesionar. Por eso estamos todos muy, pero muy, muy pendientes. Lo cierto es que hoy por hoy sigue en manos del consorcio belga, porque todavía no terminó esa segunda ampliación de la concesión, y de acá a un tiempo, por 12 meses, se haría cargo el Estado Nacional para poder, para hacerse cargo solo por 12 meses. Lo que le estamos pidiendo muchos al Gobierno Nacional es que ese cargo sea por más, que no solo sea la Administración Nacional de Puertos, que hoy es una entidad sospechada, y que se pueda hacer una empresa estatal de las vías navegables, así como hay una empresa de ferrocarriles argentinos o hay unas aerolíneas argentinas, que haya una empresa estatal de vías navegables, que además, lo que estamos pidiendo, ¿no? Que sea con un cuidado del medio ambiente, porque el dragado jode y mucho, los cursos de los ríos, y que además sea a partir de un hecho que se mantenga en el tiempo, que el Estado pueda tenerlo manteniéndolo en el tiempo. Es lo que estamos pidiendo, por ahora están solo por 12 meses, bueno, la pulseada está ahí, es época electoral, hay que ver qué es lo que va a suceder. Avanzamos un poquito a lo que teníamos hace 90 días, sí, sin lugar a dudas, pero avanzamos porque salimos a la calle. Si nosotros volvemos a casa pensando que como ya ganamos esta pequeña pulseada, todo está bien, seguramente vamos a estar en problemas de acá a un par de meses. Seguramente. Bueno, recién mencionabas el tema de dragado y mencionabas que esto traía consecuencias ambientales. Entonces,
acá la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre, bueno, la hidrovía y los daños ambientales? Bueno, y el agronegocio, que más o menos lo explicaste, todas las semillas se van por ahí, es como un círculo, una cadena bastante siniestra, pero bueno, entre la hidrovía y los daños ambientales, ¿por qué preocupa tanto a nivel ambiental? Y porque la relación es absolutamente lineal, es absolutamente lineal. Eh, este modelo agrotecnológico, vamos a explicarlo de manera muy sencilla para la gente que no está en el tema. El campo no es más el campo que teníamos antes. Hoy el campo que tenemos es un campo absolutamente tecnificado. Una semilla, aunque esto parezca muy de ciencia ficción, de Black Mirror, una Sí, semilla se hace en un laboratorio. Yo pienso que si mi viejo hoy se levantara de la tumba, o mi vieja, o mi abuela, no entendería cómo una semilla. La semilla, lo más natural que hay. Vos abrías el zapallo y tenías la semilla y eso lo la cultivabas para plantaba cosechar. Hoy divinamente y creció la planta. se fabrica en un laboratorio. Se llama transgenia o transgénico. ¿Qué es lo transgénico? Es la mutación genética que casi todas las plantas hacen en miles o en millones de años, hacerla en 10 minutos. A una semilla, entonces, en un laboratorio, para hablar como hablamos hoy, estoy haciendo, me van a matar los científicos, algo muy vulgar, la pichicateamos, la Sí. pichicateamos con un elemento transgénico para que pueda crecer solo si es alimentada luego con un líquido que tenga la misma modificación genética que se le aplicó a esa semilla. Cuando yo era pibe y le pedía a mi vieja tomates en invierno, me decía, vos sos loco, no hay. Y no había tomates en invierno. ¿Por qué? Porque el tomate es una fruta, no una Tiene verdura, su es efecto. una fruta que no se banca el frío, no se banca el frío, no se lo banca nunca. Si yo hoy quiso 0 grados, voy al mercadito de acá a la esquina, voy a poder comprar tomates. Dos tipos de tomates. O un tomate que hace 6 meses que está en una cámara frigorífica, o un tomate que ha sido modificado genéticamente. ¿Qué se le ha puesto a esa semilla del tomate, por ejemplo? Esto lo dijo un científico en un congreso de salud socioambiental en Rosario. Se le ha puesto un gen de un pescado del Ártico, que es el pescado que más se banca el frío, porque es el agua más frío. ¿Para qué se le puso ese gen? Para que se banque el frío. En términos científicos, no populares, eso se llama monstruo. Pero se llama así, es una monstruosidad. Ponerle a un Uy, gen vegetal, un gen animal, es una monstruosidad. Se genera ahí un Frankenstein que es monstruoso. Bueno, eso se está haciendo con todo actualmente, bajo todo, con trigo, con arroz, con algodón, con con la, soja, y que entre otras además la cosas. soja es transversal, termina siendo transversal porque nos la meten hasta en la mermelada, todo tiene soja, harina de soja, Eh, la hamburguesa y de coma. dice alimento a base de productos con contenido de soja, y ahí fuiste, ahí tenés algo. Te lo meten absolutamente en todo, y ese modelo agrotecnológico, esa semilla que se va a poner en tierra, va a necesitar que se tire un veneno que es perjudicial para la salud, que ha traído, según la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, miren que hasta ahora no cité a ninguna entidad ambiental, no dije Greenpeace, no dije CEPRONAT, no dije paren de fumigar, no cité a nadie para que nadie diga, este vago lo bancan. No. La ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, ha planteado que en localidades como María Juana, en Santa Fe, María Susana, en Santa Fe, El Salvador, en Entre Ríos, hay entre un 400 y un 500% más de cáncer. Hay un grupo de médicos que se llama Médicos de Pueblos Fumigados. Son médicos Sí. que vivían en localidades rurales, que se empezaron a asustar porque sus clínicas, cuando llegaba alguien de María Juana, de María Susana, de donde fuera, encontraban lupus, problemas en la piel, problemas respiratorios. Y ese médico de María Juana se comunicaba con uno de La Pampa, que decía que le pasaba lo mismo, con uno de Buenos Aires, con uno de Córdoba, con uno de Entre Ríos, y todos tenían los mismos diagnósticos que hace 25 años no había en estas localidades.
cuando vieron cuál era el único fenómeno que los unía, era este tipo de producción agrotecnológica. Este veneno, que se llama glifosato, que se llama glufosinato de amonio, que se llama hipervitrina, bueno, que tiene montones, que se llama 2,4-D. El 2,4-D que se utiliza en la Argentina para fumigar es el compuesto que Monsanto hizo para el gobierno estadounidense en la guerra de Vietnam para fumigar los cultivos de arroz, para que los cultivos de arroz no crezcan, el vietnamita tenga hambre, esté más débil y sea más fácil de ganar en la batalla. Pero cuando fumigaban con eso, se dieron cuenta que cayendo en los cuerpos de los vietnamitas, los afectaba en su salud. Entonces empezaron a usarlo como arma química. Eso que usaban como arma química los norteamericanos en la guerra de Vietnam es lo que se tira en los campos argentinos. El 2,4-D, el glifosato, el glufosinato de amonio. La mal llamada hidrovía necesita de ese modelo productivo para llevarse toneladas de soja, toneladas de algodón, toneladas de maíz, fundamentalmente soja y maíz para darle de comer a las aves de corral y a los chanchos europeos o de China. Pero además, y voy cerrando, pero además digo, este veneno, estos agrotóxicos, así se llaman, son de la producción agropecuaria y son tóxicos, que enferman nuestros cuerpos, contaminan la napa de la tierra, contaminan la tierra, la dejan pobre a la tierra. Por ejemplo, Damián Marino, científico él, no ambientalista, científico, Universidad Nacional de La Plata, con Alicia Ronco, científica, Universidad Nacional de La Plata, salieron en un barco de prefectura desde La Plata, hicieron el camino hasta Santa Fe, pararon en 27 lugares distintos, buscaron, sacaron muestras de agua y de barro, y en los 27 lugares encontraron por lo menos un agrotóxico. ¿Esto qué quiere decir? Porque nadie fumiga el río. No pasa un avión fumigando el río, el avión pasa por los campos. O las napas de los ríos llevaron el veneno hasta el agua, o la deriva del viento ha trasladado eso al agua. Es el agua, por ejemplo, el río Paraná le provee de agua a 40 millones de argentinos. Ese agua que estamos consumiendo es el agua que hoy está contaminado. Ese pez que pescamos y vamos a comer es el que está contaminado. El mismo médico, Damián Marino, encontró glifosato en agua de lluvia. Eso quiere decir que el agua que está en los charcos cuando se evapora y luego se transforma en nube y luego en lluvia, ya sube contaminada con glifosato. Bueno, todo esto más, y sería muy extenso y no quiero aburrir, todo lo que sucede con la contaminación de minería a cielo abierto, que ocurre en nuestra cordillera y en el norte, y sale por el Paraná, es este modelo extractivista, contaminante, dependiente, que necesitan las multinacionales para sacar por el río Paraná. Por eso nosotros decimos que la relación entre la mal llamada hidrovía, la contaminación y este modelo de producción no nacional son un triángulo que los tres vértices van en lo mismo. Acá me hacían una pregunta sobre el Tratado de Escazú, a ver si la encuentro, o si me la pueden repetir, no sé quién dice, acá. Dice, en realidad es como retrocediendo un poco en lo que veníamos hablando, ¿en qué influye el Acuerdo de Escazú? Y el Acuerdo de Escazú es muy bueno. El Acuerdo Escazú es una localidad de Centroamérica. Allí se firmó un acuerdo. Argentina lo firmó también. Tuvo que esperar casi un año porque 10 países de Latinoamérica debían ratificarlo vía Congreso Nacional y finalmente se consiguió más de 10, se consiguieron 12 o 13 países. Hoy un Acuerdo de Escazú lo que está planteando es el derecho que tenemos, a grandes rasgos porque es enorme, pero es el derecho que tenemos los habitantes a exigir y a pedir información cada vez que hay alguna actividad productiva o alguna obra, como ahora, por ejemplo, la reserva de la Universidad Nacional del Litoral, alguna actividad que pueda afectar con el medio ambiente. Es el derecho que nos asiste a los ciudadanos a exigirle a los gobiernos y a las autoridades información si algo del medio ambiente puede estar afectado. Y en caso que esa información nos diga que el medio ambiente está afectado, nuestro derecho y la obligación de las autoridades de frenar
cualquier actividad que no tenga lo que se llama licencia social. ¿Qué es la licencia social? Es el acuerdo que las comunidades deben dar para la explotación o la producción de algo que suponemos que no puede ser beneficioso, económica, social o ambientalmente. Si nosotros, si Santa Fe mañana se quiere hacer algo y nosotros como habitantes nos oponemos por el acuerdo de Escazú y no damos licencia social, ese emprendimiento no puede hacerse. Por eso es muy importante el acuerdo de Escazú, la militamos mucho para que esto suceda, ahora hay que ponerlo en práctica y obligar a nuestros habitantes, a nuestras autoridades que la cumplan, porque de repente, como pasa con la reserva de la universidad, si hoy 20 tipos a las 7 de la mañana, con 2 grados bajo cero de temperatura, no hacen un vallado para no dejar entrar a la empresa a seguir talando árboles, eso no pasa y no hacen nada. Cuando hace ya 17 días que le están pidiendo al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia que paralice las obras por el acuerdo de Escazú, porque ahí se está afectando un patrimonio que en la misma ley de bosques nativos la planteó como una zona roja, o sea que no puede talarse, y que ya han talado un montón de árboles. Eso es irreversible. Ahora, si le tiran cemento, mañana pasado es insolucionable. Se puede solucionar. Es irreversible el daño que hicieron. Pero si no paran eso, por eso hicieron eso, y le tiran una planchuela de cemento, sonaste. Ahí no puedes hacer nada. Por eso, para quien preguntó, no sé, pero es muy pertinente, el acuerdo Escazú es fundamental porque nos da poder ciudadano para exigir a las autoridades freno ante la posible afección del medio ambiente. Estaba pensando porque, bueno, en esto, si bien se vence la concesión que tenía Hidrovía Sociedad Anónima y el gobierno que está en este momento manifiesta la intención de gestionar el río, de todas maneras parece que por lo pronto la mirada sigue siendo economicista sobre este recurso natural. Entonces, ¿cuál es? Se instituye, ¿no? Siempre como que el extractivismo es el progreso. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son las consecuencias que acarrea la privatización de un recurso natural? El recurso natural primero no se puede privatizar porque es un recurso. Lo que se puede hacer es explotar. Se puede explotar nacionalmente o se puede explotar de manera a partir de multinacionales. El extractivismo, en realidad, el extractivismo es una forma de organizar la economía de un país basado en una alta dependencia de extracción intensiva. O sea, depender de algo de manera intensiva, en grandes números. Fundamentalmente, esa extracción son de recursos naturales con muy bajo procesamiento, o sea, muy bajo valor agregado. Fíjate que nosotros lo que hacemos es producir soja, producir trigo, pero el aceite, el biodiesel, se hace en otro lado. Nosotros entregamos, como en la generación del 80, el recurso material y ellos hacen el producto elaborado que luego nos venden a nosotros. Es muy loco esto, ¿no? Entonces, lo que se está pidiendo desde el mundo ambiental, primero, estamos en una encrucijada. Porque cuando uno plantea eso, desde muchos lados te dicen, ¿pero vos qué querés vivir como en el siglo XVIII? ¿Vos qué querés? ¿Que volvamos al arado? No. Lo que estamos diciendo es que este modelo que nos plantearon en la década del 90, porque fue Felipe Solá, secretario de Agricultura, quien permitió sin estudios previos que aparezca este modelo, nos dijeron que venía para solucionar los grandes problemas de desigualdad, pobreza y hambre que hay en el mundo. Cada vez hay más hambre, o sea, denos la derecha y díganos que fracasaron, que esto que pensaban que iba a solucionar problemas, no lo solucionó, por el contrario, cada vez hay más hambre, cada vez hay más pobres y cada vez hay menos gente que se queda con la torta. En la Argentina producimos comida, yo digo comida, no alimento. Producimos comida para 500 millones de habitantes. Somos 45 millones. Y la mitad, o más de la mitad, vive bajo la línea de pobreza.
Entonces, amigo, no me joda, no me diga que este modelo vino para eso. Por el contrario, desde que este modelo vino, cada vez hay más hambre, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y hago esta aclaración de que yo digo comida y no alimento, porque comer podemos comer cualquier cosa. Yo me puedo comer una teleta hoy o me puedo comer un kilo de caca. Y es comida. Alimento es lo que además de saciarme el hambre, me hace bien. Y esto que están produciendo ellos está absolutamente verificado, no hace bien a la salud. Entonces, vinieron por eso a decirnos que traía trabajo y no trae, vinieron a decirnos que traía, iba a darle de comer al mundo y no lo trae. Entonces, es un modelo que ha fracasado. ¿Queremos vivir como el siglo XVIII? No. Queremos vivir de manera sustentable y para eso lo que decimos nosotros, digo nosotros porque somos muchos, lo que hay que hacer es cambiar la cabeza. Cambiar la cabeza es vivir de otra manera. Esta manera de consumir, no, es imposible mantener. Miren, desde hace alrededor de 6, 7 años, el mundo está consumiendo en los primeros 5 meses lo que tenemos que consumir en todo el año. Argentina en mayo, entre mayo y junio, ya consumió todo lo que teníamos en la góndola del supermercado llamado Mundo, lo que teníamos para los 12 meses. Nosotros estamos pidiéndole a la tierra, todos los años la estamos pidiendo prestado. ¿Qué le pedimos prestado? Petróleo, nafta, agua, tierra, madera, todo le pedimos prestado. Estamos debiendo como casi 3 años y medio. Sí. Ay. No hay más nada. El que había, no quedó nada. Entonces, lo que nosotros decimos es que no queremos vivir como en el siglo XVIII. Nos gusta el confort, nos gusta vivir bien, pero que hay que cambiar la manera de vivir porque esto no va más. No da más. Dentro de 5 años va a haber más plástico que peces en el agua. No va más. Esta relación con el plástico no va más. En la Argentina, solo en la Argentina se tiran más de 550 millones de litros de veneno por año. Algo así como cada uno, donde vivimos 12 millones de habitantes, se tiran 550 millones de litros de veneno. No va más, no va más. Estamos talando árboles, algo así como 30 canchas de fútbol cada 2 horas. 30 canchas de fútbol como la de Unión y la de Colón cada 2 horas. No va más. Tenemos que cambiar la manera de vivir, que no significa vivir mal, sino buscar otras maneras. Pero además, esto que nos dicen que producen para darle de comer al mundo, después, como salió la semana pasada, sale una ley para hacer biodiesel. Están haciendo nafta con soja, nafta con maíz. ¿Para qué? Para darle de comer a la barriga de los autos, no a la barriga de la gente. Que no nos jodan más, porque es un modelo inhumano y muy injusto. Y bueno, queda poquito tiempo, pero me quedo con esta reflexión, porque me parece importante también, digo, el panorama es como súper negro, entonces presentemos una reflexión para ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos, y me gusta esto de, bueno, revincularnos con el mundo de otra manera, empecemos a reflexionar dónde estamos parados, qué consumimos, qué es lo que queremos, el planeta a este nivel lo agotamos dentro de muy pocos años, y digo, ya no estamos hablando de 100 o 200 años, en 50 años, estamos en medio incluso de una pandemia, en 50 años es inimaginable vivir la vida en nuestro entorno. Entonces me parece que es eso, que tenemos que empezar a construir maneras de habitar más diversas, más equilibradas y en armonía con el ecosistema. Y bueno, las invitamos a todas las personas que están conectadas a que también reflexionen desde su lugar, a que empiecen a vincularse de otra manera con el alrededor, con lo que tenemos. Parece que eso es lo que tenemos que rescatar. Y organizarnos a pedir también información, ¿no? Esto del derecho a la información pública, esto que decías vos, exigir y cuidar lo que es nuestro, cuidar los recursos. Mira, hay un documental muy bueno que sugiero que lo vean porque es
entras en la Fundación Ambiente y Medio y lo podés ver de descarga gratuita, se llama Punto de No Retorno, es de un gran amigo que es Sergio Fedorovitsky, conducía un programa durante 30 años, hizo periodismo ambiental, hoy es el viceministro de Medio Ambiente de la Nación, abajo de Juan Camandier, y en ese documental que habla sobre, bueno, se habla de cambio climático, el nombre real es crisis climática, no cambio, sino crisis. Pero bueno, si queréis cambio climático, habla de cambio climático en ese documental, y Sergio dice algo que me parece muy sabio. Dice, ¿estamos ante el fin del mundo? No, dice, pero sí estamos ante el fin del mundo tal cual lo conocimos. Está clarísimo que estamos en un momento bisagra donde tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos con el entorno. Y el entorno es todo, por eso nosotros hablamos de cuestiones, conflictos, temáticas socioambientales, donde lo ambiental y la sociedad van de la mano. Digamos, hoy no se puede entender la pobreza, la marginalidad, el hambre, la desnutrición, si no la entendés desde una problemática de qué estamos haciendo con el planeta, con los recursos, con el agua, con la tala de árboles. No hay manera de entender, es una relación simbiótica. La pandemia no se puede entender y no la entendemos en nuestra relación, en qué le hicimos al medio ambiente. La pandemia es una manifestación de la crisis civilizatoria. Maristela Svampa, una gran intelectual argentina, una socióloga de la hostia, ella habla de crisis ambiental, de crisis civilizatoria, perdón. La civilización está en crisis. Y aparece un término nuevo, era cuando los turcos invadieron Armenia, hicieron una matanza tan grande, tan terrible, estoy hablando antes del nazismo, que hubo que buscar una palabra para entender lo que habían hecho con el pueblo armenio. Y esa palabra fue genocidio. O sea, el asesinato de toda una comunidad, genocidio. De ahí viene, es una palabra inventada porque fue tan cruel lo que hicieron los turcos con los armenios que no había manera de definirlo, no había palabra. Había rebasado el universo lingüístico la crueldad. Bueno, desde hace un par de años, en nuestra materia, aparece una nueva palabra que se llama ecocidio, que es el asesinato que estamos haciendo de la Pachamama. Estamos dejando tierras improductivas, aires irrespirables. Pensemos nosotros, si hace 5 años pensábamos que íbamos a andar sin barbijo, si no íbamos a poder darle un beso a nuestros hijos, si no vivimos en el mismo lugar, si no podíamos volver a abrazarnos con nuestros amigos, si esto era posible, que nos íbamos a encerrar en casa porque había un enemigo invisible del otro lado. Bueno, la crisis civilizatoria ya la vivimos y la crisis civilizatoria tiene un solo responsable. Somos nosotros y nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para paliar eso? Hay que cambiar la cabeza. No es renunciar a ningún tipo de confort siglo XXI. Cambiar nuestras maneras de consumir, nuestra manera de relacionarnos, porque es la naturaleza la que nos dice no va más. Bueno, Ricardo, gracias. Gracias por la explicación, todo como muy, muy claro, por las reflexiones finales. La verdad que es muy grato para todo Rincón tenerte en este vivo. Así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo, gracias por la invitación. Ojalá nos sirva para pensar, que de eso estamos. Yo creo que primero hay que pensar y después movilizarse. Cuando una comunidad camina por la calle es historia, no por la vereda, por la calle. Hay que pensar, hay que movilizarse, hay que exigir, y está en nuestras manos. No es tarde, no es tardísimo, está en nuestras manos cómo recomponemos y pasamos de ese mundo que conocíamos a otro mundo que sea mucho más justo. Un beso grande. Un beso grande y gracias a toda la gente que participó también en la sala. Hasta la próxima.